presentación. Está con nosotros Andrea Togman, economista y jefe de Quiñenco, y Alejandro Carboni, que es el gerente general del Family Office Inversiones Romi. Andrea y Alejandro, tenemos una dura tarea nosotros ahora en los minutos que vienen para desglosar un poco y analizar. Me gustaría partir por una pregunta bien general, y parto por ti, Andrea. En general, ¿tú coincides con el diagnóstico, con esta mirada que tiene el ministro, que da la impresión de bastante optimista con respecto a la salida de Chile de este periodo pospandémico? Bueno, primero agradecer la invitación y la presentación del ministro, que fue súper clara. Yo sí coincido con que vamos a vivir este año un rebote, es muy similar en términos de dimensiones a la caída del 2020. Entonces, yo estoy más pegada a las proyecciones del Banco Central, del Fondo Monetario, no tanto al 5% del ministro, que es más conservador, pero sí creo que vamos a rebotar por cercano al 6% más, y que esto viene impulsado, como dice él, por lo externo, que estamos viendo un mundo que se está recuperando, y ahí hay varias cifras que eso lo demuestran, y con ello también términos de intercambio que son beneficiosos para nosotros. Y en lo interno, también la idea de que estamos mejorando el control de la pandemia con las vacunas, con el manejo, yo creo, un poquito más inteligente de cuarentena, y súper abundantes recursos para enfrentar la emergencia y apuntalar la recuperación, como dice él, pero teniendo bien presente que hay harta desigualdad entre sectores, entre personas, y que la verdad hasta ahora está empujado mayoritariamente por consumo, y tenemos que hacer bastante trabajo para tratar de moverlo hacia un empuje un poquito más sostenible, que tiene que ver con inversión pública, como decía él, pero también con inversión privada. Entonces, coincido y creo que hay hartos riesgos, hay hartos desafíos. Andrea, cuando tú dices que hay que tratar de mover un poco el eje hacia la inversión pública, de manera a asegurarse de que esto no sea solamente un impulso fiscal que no se va a poder sostener en el tiempo, ¿a qué te refieres tú? ¿Qué se puede hacer para que esa inversión pública retome fuerza y la tome rápido, digamos? La verdad que lo que estoy pensando no es solo inversión pública, lo que quería hacer es poner en el tapete de que efectivamente lo que nos cuesta el ministro es que vamos a aumentar la inversión pública, que es la que ellos tienen más manejo de ella, y que va a pasar de entre, nos decía él, entre el 15 y el 20% del total de inversión a algo cercano al 28%, incluyendo las empresas estatales. Lo que digo yo es que hay que preocuparnos también del otro 70%. Entonces, eso es lo que estaba tratando de decir yo, parece que lo expliqué mal, pero el punto es que está bien, aumentemos inversión pública. Yo creo que esta crisis sanitaria es una crisis súper profunda, pero que está acompañada de varias otras crisis, en lo social, en lo político, en lo económico, y por lo tanto tenemos también una responsabilidad de ir haciendo frente a montones de otros requerimientos que este país tenía antes de esta crisis sanitaria. Y en eso hay, yo creo, un déficit de infraestructura, un déficit de inversión. Y lo que vemos en los datos, de hecho el ministro nos mostró en sus últimas slides, lo que vemos en los datos es que hasta ahora, y probablemente bien hecho, hemos impulsado de forma muy potentemente el consumo, y a través de un montón de aportes del Estado a las familias, que ha llegado directamente a compensar la caída de ingresos, y que se lo sumamos a los 2 retiros del FP, estamos viendo un sector que está recibiendo hoy día ingresos. Los hogares están recibiendo, o el 2020 recibieron 18% más ingresos que lo que recibieron en el 2019, y eso se ve como en una especie de boom del consumo. Entonces, reconociendo que es súper clave aminorar el golpe en las familias y que vamos a tener que seguir haciéndolo, como lo dice el ministro, creo que también es súper importante reconocer que esto no puede ser sostenible, es transitorio, y que tenemos que buscar nuevas formas de ir fomentando crecimiento más sostenible, y eso tiene que ir de la mano de más inversión. Perfecto. Alejandro, tú tienes una visión. Cuéntanos cómo viste tú esta exposición, y si tus conclusiones van similares por el lado de la Andrea, o hay algún otro punto que te haya llamado la atención a ti de la exposición del ministro Cerda. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación en este primer seminario. La verdad que la presentación del ministro ha sido muy clarita, da tranquilidad con respecto a los temas que son prioritarios y sobre los que van a tener que trabajar durante este año parte del gobierno. Coincido también con la visión de Andrea, y
Solo lo importante a remarcar que es efectivo lo que vamos a ver este año, y va a ser un patrón en todas las economías. Algunas van a salir más rápido y otras más lentas, y dependerá realmente de la efectividad con la que hayan encarado el tema de la vacunación. El caso de Chile ha sido muy bueno, con lo cual la oportunidad de iniciar el proceso de recuperación va a ser mucho más clara y más rápida. Pero donde van a existir los riesgos van a ser en la administración de la liquidez que existe actualmente, que es mucha, en la economía. Y en ese sentido, lo importante, desde mi punto de vista, va a ser lograr que el empleo pueda reactivarse de una manera rápida, sin tener mucho efecto en la inflación. Vamos a necesitar una reactivación y un incentivo para que el empleo vuelva al trabajo, desde luego, una vez que esté controlado el tema del COVID, que aparentemente se ve que eso va a ser rápido. Son varios temas juntos, incluido el que estamos en un tren, estamos subidos al vagón del tren que va a generar crecimiento, dado que nuestros socios comerciales, China y Estados Unidos, están creciendo a buenas tasas, con lo cual todo indica que vamos a tener una reactivación bastante importante y rápida, pero que va a haber que administrarla muy delicadamente e inteligentemente para evitar efectos fuertes en la inflación. Todo indicaría que, dado el output gap que existe, podría en el corto plazo no verse tanto efecto en inflación, pero hay que estar atentos con el tema de la inflación y poniendo siempre la prioridad, incluso aún a costa de algún cierto nivel de inflación, en generar una reactivación y apoyar una activación rápida con efectos claritos en el empleo. Eso es más o menos el... O sea, tenemos este desafío de una inversión privada más sólida, que a su vez probablemente sería la base para un empleo más sustentable a la larga, y este riesgo de que el manejo de eso haya una inflación. A mí me gustaría preguntarles otro tema que está subyacente a la exposición del ministro y quienes están levantando ya algunas voces en prensa de especialistas, que es el riesgo de cómo quedan las finanzas públicas tras un periodo de fuerte presión y que probablemente, además, como el mismo ministro lo comentaba, van a tener que seguir manteniéndose en un tiempo. Parto por ti, Andrea, ¿tú crees que cómo vamos a salir parados fiscalmente de un tiempo así, de desafiante, donde ha exigido sacar realmente del bolsillo mucho más de lo que siempre pensamos? Yo creo que esa es una preocupación súper válida. Yo creo que hay que estar conscientes de que estamos en un contexto que es súper complicado, que requiere y que requiso que tuvimos que usar bastante de nuestro esfuerzo fiscal previo, nuestra institucionalidad previa, nuestros ahorros previos, para poder financiar gastos que eran extremadamente necesarios en su momento, y que nos van a dejar entonces una tarea pendiente muy importante que tiene que ver con cómo buscamos esa recuperación económica que se hace cargo de efectos permanentes de la pandemia, con inversión, con consumo, pero además que requiere de ir retomando responsabilidad fiscal y política para cumplir con la transitoriedad comprometida inicialmente en todos estos programas. Hay que estar claramente muy conscientes de que esta no va a ser la última crisis, que vamos a vivir nuevas crisis, probablemente, dada nuestra historia más reciente, van a ser van a ocurrir en menos tiempo de lo que esperamos, y por lo tanto tenemos que estar ya preparados. Más frecuentes, y tenemos que estar preparados para ello con las herramientas de política fiscal y de política monetaria e institucionalidad y política en general disponibles para poder hacer frente a esta y a otros desafíos antiguos que requieren mejores soluciones o administrarse mejor, como decía Alejandro, pero también van a requerir más recursos. Entonces, parte importante aquí es, creo yo, en mi visión, estamos en un momento complicado, es una crisis que acompaña varias otras que no se han ido, que se han exacerbado, que han requerido muchísimos recursos fiscales, que está bien que hubiéramos tenido esos recursos fiscales porque tuvimos la capacidad de desarrollarlos y de tenerlos ahí, pero ahora viene la parte que es más difícil, que es la parte de identificar cómo vamos retirando todos
recursos para ir reconstruyendo una estabilidad o una capacidad fiscal que sea suficientemente creíble por el resto del mundo para tener buen acceso a mercados de capitales externos cuando lo necesitemos, suficientemente ahondado en nuestro mercado interno con fondos soberanos que se vuelven a completar y que nos permiten hacer una convergencia fiscal que nos deja en un buen o sea, nos dejan bien parados para la próxima crisis y para enfrentar todos esos otros desafíos que vienen con nosotros y que están afectando el crecimiento potencial. Y Ahora, ahí podemos Andrea, hablar de reforma, de empleo, de reforma de pensiones, de empleo, etcétera, digamos. sí, ahora ahí Andrea nos juega un poco el ciclo político en que estamos, porque este retiro de una serie de beneficios adicionales que se han inyectado de alguna manera a los ingresos familiares coincide con 2 años sumamente electorales, donde es más difícil que nunca el retiro. No sé, Alejandro, si tú ves también la situación fiscal como un desafío y cómo manejar este retiro o este levantamiento de medidas que fueron para la crisis, pero no pueden mantenerse en el tiempo, sino que si queremos mantener finanzas fiscales sanas. Desde mi punto de vista, sí, con el crecimiento que vamos a ver, va a haber espacio para poder hacerlo, pero sí requiere indudablemente del mundo político de un entendimiento de los desafíos que estamos enfrentando como país, y eso va a requerir también un nivel de maduración y de entendimiento y de conversación que es importante y ojalá también se pueda ver en el proceso constituyente para volver a encaminar las conversaciones y tener la oportunidad de una unión que nos permita tener un futuro de nuevo promisorio. En los últimos años, cuando uno mira los crecimientos de Chile han sido más bien modestos, cuando históricamente han sido muy grandes, y probablemente lo que esté faltando hoy es un acuerdo de los temas más básicos, los 10 puntos más básicos, de los cuales todos estamos de acuerdo en dónde estamos y a dónde queremos ir. Y esos son los grandes desafíos que también coincido con Andrea, que estamos enfrentando en diferentes áreas, en el mundo del empleo. Es muy transversal el mundo, el cambio que está teniendo, y uno lo puede ver claramente. Esta pandemia nos lo puso arriba de la mesa, los cambios que están teniendo las economías en el mundo, y dice que ya hoy por hoy las empresas y las economías están perfilando con determinadas características que son necesarias empezar a tomar conciencia que tenemos que tener, tenemos que desarrollar, tenemos que invertir, tenemos que tener políticas públicas que se hagan cargo de los nuevos desafíos que tenemos que ser capaces de abordar si queremos estar en el camino del éxito o en el camino de la mediocridad. Eso es algo que está arriba de la mesa y yo creo que es la gran conversación que falta en el 2021, pero que seguramente con madurez y compromiso político es una conversación que se va a llevar adelante de forma fructífera. Precisamente tenemos una pregunta en ese sentido, Alejandro, lo que estabas comentando tú, de Macarena, a través de redes sociales, que nos pregunta si ustedes creen que hay alguna posibilidad, ustedes que lo están viendo desde la macro, desde una mirada más experta, de llegar a un pacto amplio con respecto a las bases para un nuevo crecimiento y empleo en Chile, que da la impresión de que es algo que hoy día no hay, y ella pregunta si ustedes ven agua en ese sentido. ¿Voy yo primero? Sí. Dale. Ya. Sí, yo creo que estamos, como dije al principio, estamos en un momento complicado, en un momento difícil, no solo por la pandemia, sino por las otras cosas que venimos arrastrando hace un buen tiempo. Pero también estamos en un momento muy interesante porque tenemos abierto una ventana institucional. Tenemos puesto todo el esfuerzo de la gran parte de la mayoría de la población en tratar de construir en forma conjunta un camino
un camino distinto. Como el ministro creo que habló de ponernos de acuerdo en las nuevas reglas del juego con estabilidad para los próximos décadas. Yo creo que hay espacio, yo creo que hay disposición de muchos. A mí me ha llamado potentemente la atención la cantidad de personas disponibles para la convención constituyente, que es un trabajo súper interesante, pero obviamente muy sacrificado, y que el perfil mixto que estoy viendo en ese conjunto de todavía muchos candidatos, me hace pensar que podríamos tener ahí algún espacio de conversación apropiado, con un buen nivel de comunicación, transparencia y de incorporación de todo el resto de la sociedad a una vía que es mucho más constructiva que la que estábamos viendo hace un año y medio atrás. Y por lo tanto yo sí veo una posibilidad de que podamos encaminarnos a una nueva ruta más ordenada de crecimiento que nos lleve a ese anhelado desarrollo económico que nos estamos, cada vez decimos nos vamos acercando y se nos va alejando. Entonces, sí, yo veo que hay posibilidad, que obviamente el momento político con todas las elecciones lo hace difícil, hay polarización, pero también hemos aprendido cosas de esta pandemia, y una de ellas es que la colaboración que pensábamos no era posible en el mundo se ha hecho posible y ha generado resultados impresionantes, no solo en la parte médica, pero también en la parte de ayudas financieras a todos los países que están más rezagados. Y por lo tanto yo creo que sí, que hay una convicción y hay una vocación de tratar de encontrar una nueva vía de ponernos de acuerdo para los siguientes 20, 30 años. ¿Tú coincides, Alejandro, con la visión de Andrea que nos pregunta Macarena? Y también preguntarte exactamente qué contenido le pondrías tú a este acuerdo, ¿sabes? ¿Cuáles serían las bases y las temáticas que tú consideras básicas para poder llegar a un acuerdo hacia un desarrollo más sustentable? Coincido completamente con Andrea. Esto que estamos enfrentando no lo tiene que vivir conmigo, sino ya ahora como una oportunidad real de transformar el pacto de convivencia social y los temas importantes en los cuales todos vamos a estar de acuerdo para los próximos años, de una manera transparente, honesta, y si uno logra esa conversación, es altamente probable que se transforme este nuevo pacto en un pacto de unidad que genere grandes aspiraciones para cumplir grandes sueños y que incorpore a todos los que hoy somos parte de esta comunidad. Esto indudablemente es un gran desafío, pero creo que la pandemia nos ha puesto en evidencia que necesitamos volver a trabajar en conjunto. Un poquito sacándose cada uno esas mochilas ideológicas que a veces nos limitan, para encontrar puntos de encuentro en los cuales todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en tener una educación que nos permita generar oportunidades a cada uno de los que somos parte de esta comunidad. Una educación de mucha calidad y que esté siendo definida en términos de las necesidades que vienen hacia adelante y que seguramente irán variando en el tiempo. Entonces, encontrar sistemas, todos vamos a estar de acuerdo, que nos permitan tener educación de verdad muy buena para cada uno de los miembros de la comunidad. Hay puntos, muchos otros, que son bastante claros y que es cuestión de sentarse en una mesa, todo el espectro político, hablarlos, definirlos y trabajarlos, y tal vez incluso crear alguna especie de comité, no sé si un estilo de banco central, pero comité estratégico que piense 10, 20, 30 años con todo el espectro político y que constantemente estén viendo cuáles son las tendencias y qué es lo que tiene que hacer el país y cómo tiene que adaptarse la política pública en estos cambios que se van dando en el mundo para poder ser parte del tren que avanza y no del tren que mira. Eso es un poco el concepto general que quería traer. Ahora me llega otra pregunta y me gustaría hacerle zoom a un tema que también el ministro yo diría fue uno de los puntos más, yo diría donde se notó más dolor de su posición, que fue el tema del empleo.
donde realmente él hizo ver que por mucho que se habían tomado todas las medidas posibles, el empleo seguía siendo un gran desafío. Juan Carlos nos pregunta, si ustedes tuvieran que diseñar algún otro tipo de política o algún otro tipo de incentivo, ¿qué hay sobre la mesa que pudiera acelerar el empleo, especialmente el empleo femenino? Eso no lo dice Juan Carlos, lo meto yo en la juguera, que realmente es un tema muy preocupante. Quizá parto por Alejandro ahora y después te doy la palabra, Andrea. En términos de política pública, lo importante es, por un lado, entender cuáles son los drivers que van a ir, que actualmente está enfrentando el mundo en términos de transformaciones para poder adaptar las necesidades a esas transformaciones. Pero en el corto plazo, la política pública de ayudar a las mujeres, en el caso de las mujeres en particular, para que puedan de alguna manera tener ayudas económicas y poder participar más activamente del mercado laboral, es algo que el ministro planteó y lo ha abordado, y en el de corto plazo parece una solución que puede tener efectividad. Cuando uno piensa en términos más de largo plazo, esos diseños son más complejos, pero son los diseños que hay que empezar a trabajar y abordar. Diseños que permitan, en general, al mundo del trabajo una capacitación que sea constante, un aprendizaje constante. El mundo que vamos a enfrentar es un mundo que estamos enfrentando. Es un mundo de alta incertidumbre, y es necesario crear y desarrollar capacidades en las personas que les den herramientas para poder adaptarse y aprender constantemente. Si es que uno quiere tener salarios mejores y ser parte del crecimiento que va a llevar adelante el mundo. Ahí es donde tenemos que posicionarnos, y ese ámbito es un ámbito de trabajo de política pública que requiere todo el compromiso de todo el espectro. Ahora es público-privado probablemente en ese caso, cuando se trata de capacitación para competencia, es bien importante lo público-privado. Andrea, cuéntame tú cómo ves este tema que nos plantea Juan Carlos y que le sumo yo esta pata del preocupante salida del mercado laboral de muchas mujeres durante la pandemia. Marily, primero quería nomás volver al de Constitución, si me da medio segundo, al tema político. Yo creo que salí un poquitito demasiado optimista y quiero nomás hacer la advertencia de que esto no está garantizado y que por lo tanto todos nosotros tenemos que trabajar para que esto ocurra. Y ahí hay un compromiso que tenemos que tener en explicar bien, y ustedes en el medio sobre todo, qué se puede o qué no se puede hacer con reescribir la Constitución. Entonces, para no generar expectativas frustradas, porque yo creo que ese es un riesgo enorme que tenemos hacia adelante, y también para entender que esto no es solo lo que quede escrito en el libro, porque lo que quede escrito en el libro, en la Constitución, no tiene por qué hacerse, primero, pero segundo, porque yo creo que lo más valioso de esto puede ser el proceso en sí, esa idea de juntarnos y conversar y repensar y casi como que soñar con cómo nos gustaría que fuera Chile. Y quizás también demostrarnos que somos un país con capacidad de diálogo, que ya va a ser en sí mismo una ganancia, digamos. Exactamente, entonces yo creo que el proceso en sí es súper importante, el contenido obvio que va a ser importante, pero también algo que no estamos diciendo es que la transición es muy relevante, porque vamos a dejar escritas nuevas normas, pero esas no van a borrar todas las reglas que ya existen, no van a borrar las leyes, y va a haber un proceso uno a uno que va a tener que ir rediseñando o adecuándolas para que se haga de acuerdo a las nuevas reglas del juego, y eso es un proceso que puede ser muy contencioso, que puede llevar de nuevo a separarnos, porque puede ser con una velocidad más rápida de lo que unos esperan y otros. Por lo tanto, aquí yo creo que lo que es súper importante es ser muy claros en cuánto podemos avanzar en corto tiempo, y ahí yo creo que
es un proceso que es lento, que requiere como cocina lenta, y no mucha gente está dispuesta a eso, y por lo tanto, mientras más podamos decirlo, de que se vaya preparando el ambiente, más probabilidad de éxito tenemos, y este es un éxito que no está garantizado. Entonces, por eso, perdona que volví para atrás, pero para mí No, como perfecto. que... No sé, la idea es una conversación y que podamos ir dejando bien puestos los puntos que a veces uno los deja medio camino. No hay ningún problema. Pero te vuelvo ahora al tema del empleo. A lo del empleo, sí. Lo que uno ve en todas las crisis, estas y las previas, es que la recuperación del crecimiento siempre va por delante de la recuperación del empleo, y dependiendo de las crisis hacia atrás uno analiza, se demora entre 1 y 3 años en recuperar el empleo, o sea, el rezago del empleo con respecto al crecimiento. Y en este caso puede ser más largo porque tiene un mayor impacto en sectores de más contacto estrecho, principalmente servicios, y vimos los datos ahí del ministro, donde trabaja además una gran cantidad y una proporción cada vez más grande del total de empleo, y sobre representando a mujeres, a jóvenes y a personas de menores ingresos, de menor educación. En otras recesiones, estos sectores de servicios son los más resilientes y son los que han ayudado a absorber la caída en el empleo. Entonces, en este caso, el empleo es golpeado mucho más fuerte, y las mujeres, que normalmente son las que salen a compensar las caídas de ingresos, hoy día no tienen esa habilidad por varias razones, y una de ellas es porque le hemos quitado la posibilidad o condiciones mínimas para salir, que tienen que ver con las restricciones de movilidad, pero también con que los colegios se cierran, con que los centros de adultos mayores se cierran, y porque además los sectores donde ellas trabajan mayoritariamente están cerrados, ¿no es cierto? Están golpeados mucho más fuerte. Entonces, estos sectores, yo creo que parte importante de qué es lo que hacemos para reactivar el empleo es reconocer, y yo creo que aquí tengo una diferencia con el ministro, porque da a entender de que vamos a volver a esos sectores tal como existían antes de la pandemia. Y yo creo que parte importante de poder acelerar la generación de empleo hacia adelante, y de un mejor empleo, pero no solo de más eso, sino que de más empleo, es reconocer que muchos de estos sectores y muchos de estos empleos ya no van a existir. Y esa es una parte súper dolorosa y políticamente muy difícil de incorporar. Pero eso va a llevar a lo que decía Alejandro, al rediseño de la forma en que estamos aportando a las familias. Entonces tenemos un reconocimiento de que necesitamos fondos de emergencia para familias y para estas personas que están quedando temporalmente, entre comillas, sin empleo. De hecho, la Ley de Protección del Empleo suponía que son temporales, porque los trata de mantener asociados al mismo empleo, y tiene alguna lógica cuando esto es un efecto transitorio. Pero hay muchos sectores, particularmente esos sectores donde se contratan a las mujeres, que van a tener un shock permanente, y ese shock permanente va a requerir que rediseñemos pensando en la reconversión, pensando en que algo que es muy difícil, en que empresas ya no van a ser viables y que vamos a tener que ayudarlas a reinvertirse y a salir adelante en otros sectores, en otros ámbitos. Si no pasamos rápido a trabajar en hacer más empleables a las personas, en un ambiente que además no sabemos muy bien, lo dice Alejandro súper bien, no sabemos muy bien cuáles van a ser esos sectores que más explotan, pero claramente no podemos seguir amarrándolas a un sector, a un empleo que no tiene viabilidad de largo plazo. Entonces, apretamos el botón de pánico. Primero, no sabíamos qué tan largo y qué tan estructural iba a ser el impacto. Cerramos todo, tratamos de mantener todos los empleos amarrados porque hay capital humano específico que salvaguardar, pero hoy día ya nos damos cuenta que hay efectos permanentes. Y ahí es donde yo creo que está el gran desafío. El gran desafío de las políticas públicas es reinventar la forma en que estamos ayudando a esas familias afectadas y a esas mujeres afectadas y a esos jóvenes afectados para que hacia adelante tengan mucha más empleabilidad en sectores que van a ser viables, y por lo tanto hay que ayudar a cerrar aquellos sectores que no van a tener viabilidad. Y eso va un poquito distinto a todo lo que era este apoyo más de emergencia, que pongamos recursos para que todo el mundo logre mantenerse más o menos bien. Lo que ocurre, claro, es lo que comentaba Alejandro, que de alguna manera es prepararnos para empleos del futuro, prepararnos para una economía diferente, para un desafío diferente. Y tengo una última pregunta. Sí, tengo una última pregunta para cerrar, porque ya estamos en la hora, el ministro se expandió un poco, lo que fue bueno porque le permitió partir por todos lados. Yo tengo una última pregunta con respecto a este superciclo del cobre. Da la impresión que hay quienes creen en el superciclo del cobre y quienes no creen en el superciclo del cobre. También hay quienes creen que el superciclo del cobre no va a solucionar muchos problemas, y quienes creen que el superciclo del cobre no nos va a solucionar ningún problema.
Y hay un grupo grande que tiene mucho miedo que el superciclo del cobre sea usado para presiones de gasto o para embarcarnos en proyectos que no podamos pagar. A mí me gustaría saber usted en cuál de ese espectro de believers con respecto al superciclo del cobre están. Parto por ti, Alejandro. A ver, en términos de precios de commodities, lo que vamos a ver son precios de commodities altos, incluido en el grupo el cobre. Esto tiene más que ver con la situación de parate del último año y la reactivación, la quiebre de stocks y la logística. Eso vamos a ver precios seguramente del cobre altos. Hay analistas que están dando precios muy altos del cobre. La pregunta es cuán sostenible es. Eso, bueno, creo que a priori parece que va a ser sostenible un tiempo, pero tal vez tenga que ver más con las circunstancias particulares de este último año que con algo más estructural de largo plazo. Eso me parece que Andrea lo puede comentar un poco mejor. Con respecto a que va a generar ingresos adicionales, probablemente lo va a generar. Y como siempre, Chile ha mostrado un nivel general de alta responsabilidad en la administración de los recursos, priorizando los temas que son importantes, por lo cual esperemos que eso se mantenga. ¿Andrea? A ver, por supuesto que predecir precios es súper difícil y por lo tanto yo no apostaría por un superciclo de 20 años, de 10 años, y menos decir si es de 4 o 4.5 el precio que esperamos, pero sí en términos de fundamentos uno sí puede encontrar razones específicas para explicar un precio mayor hacia adelante y que tiene que ver, como dice Alejandro, tanto de oferta como de demanda. Y en demanda uno de los temas que yo creo que sí son muy relevantes tiene que ver más estructurales, porque hay algunos de corto plazo, pero más estructurales tiene que ver con un renovado interés por que el desarrollo del mundo sea más, entre comillas, verde, ¿no es cierto? Y eso va a tener un impacto sobre la demanda permanentemente del cobre, y eso es algo, entre comillas, positivo. Y además tenemos la recuperación de todos los países que estamos viendo con asimetrías, pero que va a generar demanda que es un traslado de demanda, primero por la caída del año anterior y por cómo se redujo la actividad, pero también porque cambian en el fondo los modelos. Y hay un efecto de oferta que tiene que ver con todas estas dificultades de actividad que tuvimos, que están aumentando además los precios de transportes de estos productos, etc. Entonces, hay probablemente indicadores de que hay una mejora en el precio del cobre y eso es bueno. Es bueno y no solo para los dueños de las minas, como se ha querido decir últimamente en la prensa, digamos, o en las redes sociales, para no ofender a Marily. Eso mismo iba a decir, pero adelante. Sí, vi tu cara y dije, me va a retar. No, pero ahí podemos hacer una discusión y yo creo que es una discusión súper válida de saber si es que lo que va a aportar o no va a aportar el mayor precio es suficiente en términos de las arcas fiscales o no. Hagamos esa discusión, pero con información, no con eslogan, no con mentiras, no con descalificación. Entonces, pero estos recursos adicionales que son, independiente de que tan largo sea la recuperación del precio, son recursos adicionales que nos ayudan a tener una mejor respuesta fiscal y que nos han ayudado a tener mejores respuestas fiscales a esta crisis y a las crisis previas que otros países. ¿No es cierto? Los fondos soberanos son plata ahorrada con ciclos previos y un súper soporte para la robustez financiera del país, la credibilidad, el acceso a financiamiento internacional y a la credibilidad propia de la ciudadanía de que en la próxima caída me van a poder ayudar tanto como me ayudaron hoy día, que además es impresionante. Entonces, lo que es importante entonces es decir, sí, estos son recursos adicionales, pero ojo, que puede ser posiblemente transitorio, y segundo, que tenemos que seguir pensando en cómo apuramos la transformación y no nos quedamos pegados en volver a entregar estos recursos sin pensar en las futuras crisis que vamos a enfrentar y sin la convergencia y el compromiso de que esto era transitorio. Por ahí sería yo creo que estoy entre medio de las tres de las preguntas que hiciste tú. Bueno, yo solamente a ver si soy capaz de resumir lo que hemos conversado. Tuvimos hoy día una exposición bien completa del ministro
de Hacienda, Rodrigo Cerda, pero además entre los temas interesantes que pudimos tocar con Alejandro y la Andrea fueron, creo yo, uno es que si bien estamos todavía en la mitad de la crisis, o sea, esto está lejos de terminarse, sí quizás es el momento de poner una mirada de mediano plazo, tanto para redefinir cómo va a ser el empleo, de manera que las ayudas que vengan en el futuro vengan mirando esta nueva economía y no se queden pegados en tratando de reconstruir una economía que ya no va a ser igual, querámoslo o no, y que no depende de lo que uno haga en el sentido de ayudar. También recojo la idea de que hay una posibilidad importante de que se inicie un diálogo fructífero en el marco constitucional, que tiene sus riesgos en el sentido de que siempre puede haber focos de polarización y de no discusión de los temas de importancia y que haya sobreexpectativas, pero que también es una oportunidad para sentar las bases de un Chile con un desarrollo en el que todos estemos cómodos y que mire hacia adelante. Y finalmente agradecerles muchísimo a Andrea, Alejandro y al ministro que ya partió por este primer seminario de 2021 y espero que en 2022, en marzo, nos volvamos a encontrar con otro escenario no de crisis y estemos hablando de temas ya derechamente de, no sé, desarrollo económico. Así que muchas gracias a los dos y que tengan un excelente día. Gracias a nuestra audiencia, tuvimos más de 7.000 personas conectadas en cada minuto, así que les agradezco a todos y al equipo del Diario Financiero que hizo posible este encuentro. Que tengan un gran día. Muchas gracias. El mundo nos ha dado varias señales. Ya nadie necesita ser dueño de su auto para recorrer la ciudad. Ahora compramos todo para nuestro hogar sin salir de casa. Hoy en día, ser una compañía sustentable ya no es una novedad. La humanidad dejó de pensar en la Luna y también se propuso llegar a Marte. Vimos a diferentes mujeres liderar empresas, comunidades y naciones. Y pasamos de ser un país que exporta cobre a uno que también exporta talento. La señal es clara, nada está escrito. Diario Financiero, las señales hay que leerlas.